Les habla la estudiante Maite Lázaro del curso tercero bachillerato paralelo B, docente ingeniero Miguel Lucas, con el tema compuestos oxigenados, los ésteres. A continuación les voy a dar una breve explicación de mi tema. Los compuestos oxigenados, los ésteres, son sustancias que contienen dos cadenas carbonadas, una de las cuales es poseedora del grupo carboxilo. Hay que tener en cuenta que los ésteres son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos. Como podemos ver en nuestra imagen, tenemos la fórmula del grupo carboxilo. Ahora, nuestro grupo carboxilo la podemos convertir en éster de la siguiente manera. Si en el grupo carboxilo el átomo de hidrógeno es reemplazado por un radical orgánico, deja de ser un carboxilo y se convierte en un éster. Entonces es así como tenemos nuestra fórmula de los ésteres. Sigamos. Ahora tenemos el grupo funcional de los ésteres. El grupo funcional que presenta a los ésteres como característica principal se conoce como alcoxicarbonilo, que está formada por un grupo carbonilo y unido a su vez a un grupo alcoxi, que sería el oxígeno enlazado al radical orgánico. A continuación estaremos viendo la fórmula general del grupo funcional de los ésteres, que estamos viendo que le hace falta una letra, pero ya le vamos a llenar. Entonces, el átomo del carbono del grupo carbonilo a su vez puede estar enlazado a un átomo de hidrógeno o a un radical orgánico. Entonces, así es como ya obtendríamos nuestra fórmula de grupo funcional de los ésteres. Siguiente. Composición de los ésteres. Los ésteres son compuestos que se forman por la reacción del ácido carboxílico con un alcohol, generando agua como subproducto. Como vemos en el ejemplo, el hidroxilo del ácido carboxílico se combina con el hidrógeno del radical hidroxilo del alcohol y nos da como resultado el éster y como subproducto el agua. Esta reacción se la conoce como esterificación. Siguiente. Fórmulas utilizadas en los ésteres. Las fórmulas más utilizadas para representar los ésteres son las fórmulas condensada, las fórmulas esqueleto y las fórmulas semidesarrolladas, debido a que muchos de los ésteres poseen largas cadenas carbonadas. Ejemplo, fórmulas condensadas. Como podemos ver, nuestra fórmula condensada contiene nuestro grupo o compuesto éster, que es el carbono con el doble oxígeno. Y al lado, o puede ser en otra parte, pero en esta fórmula se encuentra ya condensada de esta manera, que vendría siendo nuestro hidrocarburo. Ahora, tenemos en la fórmula esqueleto, tenemos de este lado nuestra fórmula o nuestro compuesto éster y enlazado a nuestros otros hidrocarburos. Entonces, de esta manera se representa la fórmula esqueleto, donde punta a punta se encuentra el hidrocarburo CH3. Ahora, en la fórmula semidesarrollada tenemos el compuesto de esta manera, elaborado, nuestro compuesto éster, el cual se encuentra a su izquierda el CH3 y a su derecha el CH2 y CH3. Entonces, de esta manera se encuentra nuestra fórmula semidesarrollada. Y así es como se resolverían nuestras fórmulas más utilizadas en los ésteres. Siguiente. Ahora tenemos la nomenclatura de los ésteres. Para determinar el nombre correcto de un éster, se sigue estos pasos. Primero, buscar y enumerar la cadena más larga
que contenga al grupo carboxilo, que se nombrará como matriz acompañado del sufijo ato, seguida de la palabra de. La cadena que sustituye al hidrógeno es un radical alquilo, por lo tanto llevará el nombre con el sufijo ilo. No olvidar estos tres pasos. Los ésteres son grupos prioritarios frente a amimas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas y haluros de alconoides. Significa que los ésteres están encima de estos. Estos grupos se nombran como sustituyendo, siendo el éster el grupo funcional. Entonces, en cambio, los ácidos carboxílicos y anhídridos tienen prioridad sobre los ésteres, o sea, están encima de los ésteres, que pasan a nombrarse como sustituyentes alcohol sin carbonilo. Ahora, por último, cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato de alquilo, en este caso para nombrar el éster. Entonces, no hay que olvidar estas 5 reglas. Entonces, tenemos como ejemplo el pentanoato de metilo. Entonces, ¿qué nos dice primero? Que hay que enumerar la cadena más larga. En este caso, por simple observación, nuestra cadena más larga es esta. Entonces, comenzamos a enumerar desde nuestro compuesto éster. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como tenemos 5 carbonos y del otro lado solo tenemos 1, por simple observación, nuestra cadena principal es esa. Entonces, como ya dije, tenemos 5 carbonos, entonces nos corresponde a pentano. Pero, ¿qué nos dice la primera regla? Que al sufijo, se nombrará con el sufijo ato, entonces es pentanoato, ahí está ya nombrado. Ahora, tenemos que seguirle con la palabra de, también ya está. Ahora, tenemos nuestro otro hidrocarburo, que es un metil. Entonces, nos dice que la cadena que sustituye al hidrógeno es un radical alquilo, por lo tanto, tiene que llevar su nombre el sufijo ilo, entonces ya no sería metil, sino metilo. Entonces, por eso nos da pentano de metilo. Y así es como quedaría nuestro ejemplo, nuestra fórmula en este caso. Siguiente. Bueno, ahora tenemos lo que son las fórmulas de los ésteres. Como primer ejemplo tenemos una fórmula semidesarrollada, la cual vamos a comenzar contando la cadena más larga. Entonces, subrayamos nuestro compuesto éster. Entonces, comenzamos contando de nuestro carbono inicial, que sería 1, 2, 3 y 4. Por deducción, esta ya sería nuestra cadena más larga, pero para que no se queden dudas, contemos también la que está a nuestra derecha. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces, por deducción, nuestra cadena más larga es la de nuestra derecha, que como vemos tenemos 4 carbonos, entonces es un butano, pero en la nomenclatura nos dice que tiene que llevar el sufijo ato, entonces ya no sería butano, sino sería butanoato. Entonces, ya que tenemos nuestro primer nombre, la primera parte, butanoato, vemos que también hay un metil, entonces ese va con preferencia antes del butanoato. Entonces sería, como ya vemos su posición que está en el 2, entonces sería 2-metilbutanoato. Esa sería la primera parte de nuestro nombre.
Entonces después nos dice la nomenclatura que sigue la preposición de. Ahora, tenemos en cuenta que tenemos 3 carbonos en la cadena carbonada de la derecha. Entonces, como tenemos 3 carbonos, nos deducimos que es un propano. Pero ¿qué nos dice la tercera regla de la nomenclatura? Que dice que ya no es propano, sino que se debe colocar el sufijo ilo. Entonces sería propilo. Entonces quedaría el nombre de 2-metilbutanoato de propilo. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es una cadena de un benceno. La cuarta regla nos dice que el benceno debe ser cadena principal, pero esta sería nuestra cadena principal. Pero siguiendo la regla de la nomenclatura, tenemos que coger nuestra primera cadena principal, que nos haga un poquito más fácil el ejercicio. En este caso sería la C y el CH2. Como tenemos 2 carbonos, es etano. Pero como tenemos que ponerle el sufijo ato, sería etanoato. Ya tenemos. Ahora sí, ya podemos encerrar nuestra cadena completa. Por lo tanto, ya sería aquí hay que enumerarla. Entonces, tenemos que esta como desde aquí comienza, porque aquí es nuestro compuesto éter, está aquí. Este es nuestro compuesto éter. Entonces tenemos que comenzar a contar nuestra cadena larga. Tenemos 1 y 2. Porque recordemos que está nuestro benceno. Entonces, como tenemos 1, 2, entonces el benceno se ubica en la posición 2. Pero ahora, benceno también tiene otro nombre que se le puede llamar fenil. Entonces, en vez de benceno le vamos a poner fenil. Entonces sería 2-feniletanoato. Así es como ya tendríamos la primera parte de nuestro nombre de la fórmula. Entonces sería 2-feniletanoato y la preposición de. Ahora, tenemos aquí de nuevo 1 y 2 carbonos. Entonces, como tenemos 2 carbonos, es lo mismo, etano. Pero, ¿qué nos dice la tercera regla de la nomenclatura? Que hay que ubicarle el sufijo il. Entonces ya no sería etano, sino sería etilo. Entonces ya quedaría como 2-feniletanoato de etilo. Y así es como ya tendríamos 2 fórmulas nombradas. Ahora, en la tercera fórmula tenemos un compuesto un poquito más complejo, pero no difícil de desarrollar. Entonces, comenzamos a dividir nuestro compuesto. Tenemos aquí que está nuestro éter y comenzamos contando 1, 2, 3, 4 y 5. Pero nos damos cuenta que también se puede subir para arriba porque está ramificado. Entonces, ese 5 ya no lo contamos, sino que nos vamos de una para arriba. Entonces sería 5, 6. Y además, como la nomenclatura nos dice que hay que enumerar y ordenar la cadena más larga, entonces, por lo tanto, sería esta cadena. Entonces, nuestra cadena larga sería esa. Entonces, ahora, como tenemos 6 carbonos, sería hexano, pero hay que añadirle el sufijo ato, entonces sería hexanoato. Ahora, nos damos cuenta que hay metiles, hay 2 metiles, entonces los encerramos para tenerlos en consideración. Como ya sabemos, hay que ponerlos al comienzo porque tienen preferencia. Entonces tenemos que ponerlos de acuerdo a la ubicación. Entonces contamos 1, 2, 3. El primer metil está en la posición 3 y el segundo metil está en la posición 4. Entonces sería 3, 4, dimetil, porque hay 2 metiles. Entonces sería dimetil. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestro nombre, de la fórmula, que es 3,4-dimetil hexanoato. Ahora se le agrega la preposición de y ya tendríamos 3,4-dimetil hexanoato de. Y ahora aquí
Para que no se nos haga difícil cómo nombrar esta fórmula, tenemos que tener en cuenta que hay 3 carbonos y están ramificados. Entonces, como tiene 3 carbonos, es un propano. Pero como están ramificados, lleva la preposición iso, o sea, lleva el prefijo iso. Entonces sería isopropano. Pero como la tercera regla de la nomenclatura nos dice que hay que poner al alquilo el sufijo ilo, entonces ya no sería isopropano, sino sería isopropilo. Entonces nos quedaría 3,4-dimetilhexanoato de isopropilo. Y así es como nos quedaría nuestra cuarta fórmula ya nombrada. Ahora, nuestra cuarta fórmula, ¿cómo se llama? Es casi como nuestra fórmula segunda, así que no va a haber mucha complicación, pero sin embargo es compleja. Así que primero hay que comenzar subrayando la cadena. Entonces, nuestra cadena principal es esta. Pero hay que tener en consideración que no podemos nombrarlos todavía porque si nos damos cuenta en la cuarta regla nos dice que cuando hay un ciclo, que en este caso es ciclo-benceno, hay que nombrarlo carboxilato. Entonces, solo tomamos en consideración el ciclo-benceno. Entonces, ahora vamos a nombrar. Entonces sería, como es un benceno, le vamos a poner benceno. Y entonces, ahora sí ya podemos tomar en consideración lo que es nuestra cadena principal. Entonces, ahora como la cuarta regla nos dice que tenemos que ponerle el nombre y carboxilato. Entonces sería benceno carboxilato. Ahora la preposición, que es de. Benceno carboxilato de. Asimismo, tenemos aquí un carbono y 2 carbonos. Entonces tenemos un etano. Entonces es benceno carboxilato de etilo. Y así es como quedan nuestras fórmulas desarrolladas. Otra manera de nombrar el cuarto ejercicio es benceato de etilo. Vamos a ponerlo aquí. Y así es como ya quedaría nuestros ejercicios resueltos. Siguiente. Ahora tenemos las propiedades físicas y químicas de los ésteres. En propiedades físicas tenemos que son aislantes eléctricos en fusión y disolución, y que según la longitud de la cadena hidrocarbonada serán más o menos solubles en agua y más o menos solubles en disolventes orgánicos. Tenemos que su densidad es menor que la del agua y que la mayoría de los ésteres dispone de algún olor, puede ser agradable o muy desagradable. En las propiedades químicas tenemos que la ruptura de un éster por agua se denomina hidrólisis esteárica. En hidrólisis ácida es por el calentamiento con agua que se compone en el alcohol y el ácido de los que provienen. Tenemos que son bases muy débiles y que en las relaciones de los ésteres la cadena se rompe siempre en un enlace sencillo. Siguiente. Por último tenemos los usos y aplicaciones de los ésteres. Tenemos como disolvente de ricinas en la pintura, como aromatizantes lo que utilizamos para nuestra casa y como antisépticos analgésicos que nos sirven para aliviar nuestros dolores, que son las pastillas. Y síntesis para fabricación de colorantes, pues tenemos lo que son colorantes alimenticios, en polvos o en botellas como estamos viendo en la imagen. Y también tenemos en la obtención de jabones, que se encuentran la fórmula de los ésteres. Y también se encuentran en la industria alimenticia y producción de cosméticos. También como plastificantes, que son en los plásticos, en ciertos plásticos. Y en el dacrón, que es una fibra que se usa para tejidos, es un poliéster.
Muchas gracias por su atención prestada. Espero haya sido de su agrado mi tema, compuestos oxigenados de los ésteres. Nos vemos la próxima. Gracias.